El retorno con ustedes, no los puedo escuchar muy bien. Sí, sí, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que no te puedo escuchar muy bien. Qué gusto, doctor. Bienvenido. Ahora, Ahí, ahorita me escucha bien. ahora sí, ahora sí. Qué gusto. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Gusto tenerle Gracias aquí en por... Ecuador, doctor. Qué gusto. Doctor, vamos a comenzar hablando sobre los delitos con la administración pública. Ahí podemos tener delito de concusión, cohecho, dependiendo del país, pero obviamente los hermanos países entre Ecuador y Perú tienen un delito muy característico que es el peculado. Preguntarle a usted, ¿cuáles son las características y los verbos rectores de este delito que se da netamente en la administración pública? Sí, el delito de peculado es aquel delito en la cual solo lo puede cometer el funcionario público, ¿ya? Que obviamente está vinculado a los caudales del Estado, ¿no? El delito de peculado lo puede cometer el funcionario o servidor público que, estando vinculado a la administración pública, tiene la obligación de administrar los caudales públicos del gobierno, del Estado, de la comunidad, ¿no? El alcalde, digamos, el intendente, el gobernador regional, dependiendo digamos, de la instancia donde se encuentre esta persona. Los verbos, o sea, la conducta típica más importante es la apropiación. La conducta típica delictiva para poder criminalizar este delito es que el funcionario se apropie o utilice, dice, ¿no? Apropiar o utilizar bienes del Estado en beneficio personal que estaba el funcionario, digamos, obligado a administrarlo, a percibirlos, ¿verdad? Para fines institucionales, para fines colectivos, pero él los apropia para fines personales, para fines patrimoniales personales, Okay. ya sea para él mismo, apropiarse de los bienes para él mismo o para una persona vinculada a este funcionario público, ¿no? Entonces, claramente es un delito en la cual se lesiona o se afecta la administración pública en su modalidad de patrimonio, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo claro. El peculado solo existe en tanto se afecte el patrimonio del Estado. Porque si no se le afecta al patrimonio del Estado y queda solo en conducta típica, es decir, en la apropiación, pero el Estado nunca ha sufrido, nunca fue afectado económicamente, y esto en el proceso penal se puede probar, digamos, con una pericia contable que demuestre que el Estado nunca sufrió ningún, digamos, ningún perjuicio económico negativo, pues el delito quedará en grado de tentativa, porque es un delito claramente de resultado, ¿no? Clásico ejemplo es una partida presupuestal que venía para hacer unas losas deportivas, para venir a hacer algunos, digamos, pagos para los trabajadores del municipio, y más bien lo que el alcalde o el gerente municipal, contable, tesoreros, quienes tienen la obligación de cautelar el dinero del Estado, lo que hace es más bien apropiárselos para fines personales, pagar la unidad de hijo. Entonces, esos ejemplos llevan a entender que este delito solo se puede cometer, digamos, en su tipicidad básica, ¿no? Por dolo. O sea, tiene que haber intención por parte de la gente de realizar este comportamiento típico, delictivo. Pero también en el Perú, lo que pasa es que también se reprime no solo la conducta dolosa, intencional, sino también la conducta negligente por parte de la gente, en tanto entiende de que ha habido imprudencia, una culpa profesional, una displicencia por parte del funcionario público que no ha tenido una buena administración. Por ejemplo, no sé, maquinarias que son del Estado, del municipio, de la intendencia, y deja que esas maquinarias se las apropien contratistas, digamos, personal extraño a la municipalidad,
que sobre pretexto de alquileres o de préstamos, ¿no? Esas máquinas después nunca fueron devueltas, ¿no? Entonces se apropiaron terceras personas por una displicencia, por una negligencia, por una impericia por parte de quienes están encargados de custodiar estos bienes que le pertenecen al Estado, al municipio. ¿Eso se Entonces, conocería como peculado por omisión, doctor? claro, el peculado, la conducta que reprime los tipos penales normalmente son de comisión, son de acción, es decir, el funcionario tiene que desplegar comportamientos, pero el peculado claramente no lo puede cometer solo una persona, ¿no? Normalmente en la praxis, en la casuística se demuestra que son, digamos, los autores, los imputados, los encausados siempre son varios, ¿no? O sea, el alcalde, está el gerente, está la secretaria, están los regidores, los que son, digamos, del equipo de trabajo del funcionario público, que todos coludidos, todos con connivencia, todos digamos, en una decisión, cada uno tiene sus roles ya definidos, ¿no? Están como inquistados dentro de esa municipalidad, justamente para apropiarse de dinero para sus fines personales. Entonces, claramente, cada uno tiene un rol de conducta activa, ¿no? O sea, y allí hay la discusión, está la discusión si es que se puede hacer por omisión, es decir, el alcalde, que siempre pongo el ejemplo del alcalde porque es el que está ubicado en la cúspide, está ubicado arriba, digamos, y que debería tener el control de todo el personal, pero deja que sus gerentes municipales y sus tesoreros y los contadores, no obstante que él sabe, el alcalde sabe, está viendo y está tomando conocimiento de que las maquinarias se las están apropiando, se las están vendiendo, ¿no? Es propiedad del Estado. Entonces, ante una displicencia del alcalde decir, oye, denuncio el caso, lo saco a esta persona de allí, porque es un mal elemento. No obstante eso, digamos, hay una omisión, ¿no? O sea, no trata de evitar que esto pase, y esa no evitación hace que él también se convierta en un autor, entre comillas, ¿no? O sea, esto es lo que se llama en la doctrina penal el delito de omisión impropia, ¿no? El delito de omisión, que prácticamente lo que prácticamente hace es imputarle al delito, o sea, a imputarle al alcalde la comisión del delito, no obstante que él no ha hecho absolutamente nada. Él lo que ha hecho más bien es, en vez de denunciar el hecho, en vez de sacarlo a esa persona, él más bien lo que hace es ver el partido de fútbol, ¿no? Ver todo el repechaje, ya no me importa, o sea, me voy, o sea, no me hago la vista gorda, hago otra cosa, ¿verdad? Entonces, esos comportamientos displicentes, ¿verdad? Esos comportamientos de irse, de más bien de no enfrentarlo, sino más bien de huir, eso es una omisión, claramente, ¿verdad? Oiga, doctor, hay un paréntesis y quiero consultarle algo. Hubo un caso acá en Ecuador que fue muy famoso de un alcalde y yo quería preguntarle, ¿qué pasa? Este alcalde lo procesan por cuanto el tema era de que en contratación pública hubo desvío de fondos a terceros para beneficio propio y de terceros. Usted acaba de hablar de que el peculado es un delito de resultado. Y tiene que haber un perjuicio económico para el Estado. ¿Qué pasa si ese alcalde viene a la Contraloría, le dice que hay responsabilidad penal y hay un perjuicio para ese municipio y para el Estado de $200,000? Y viene el alcalde y dice, sí, de pronto fue una omisión impropia mía, no me percaté, de pronto por inexperiencia en la administración pública, y dice, pero yo de mi peculio regreso los $200,000. Se extingue el derecho penal porque ya no se lesiona el bien atípico protegido, el bien típico protegido, o se sigue con el proceso penal o ya hubo una lesión al derecho protegido. ¿Cuál es su experiencia y su punto de vista ahí? Esa es una muy buena pregunta porque me permite trabajar el tema del arrepentimiento activo o pasivo por parte del funcionario público, ¿no? Claramente es un delito, ¿no? Es como decir, oye, yo ya acuchillé a la víctima por la espalda, ¿no? O sea, yo ya está metido, incrustado el cuchillo en la espalda a la víctima que estaba dormida, ¿o no? O estaba semidormida, le acuchillé. Entonces, la pregunta es, si yo quito el cuchillo y más bien la llevo al hospital para que no muera desangrada,
inmediatamente, ¿no? Como que me arrepiento, es como que entro en sí nuevamente, ¿no? Ya Ujú, la ira se me fue, pero me di cuenta que he cometido, digamos, un delito prácticamente. Estoy por cometer porque se está muriendo. Y ujú. la salvo, ¿verdad? Entonces la pregunta es lo mismo, ¿no? ¿Hay delito o no hay delito? Eso es lo mismo que estamos viendo en el delito peculado. Ok. Ya, digamos, ya el funcionario público, en el supuesto, obviamente, que yo entiendo que ya el funcionario pues hizo el desfalco, ya se apropió mm, de, no sé, 200 mil Y dólares a argumenta que él cambio. no sabía que fue Claro, por omisión y, y no observó. claro, entonces, claro, acá lo que el fiscal debería probarle es que él, evidentemente, lo ha hecho con intención o en todo caso, porque acá, digamos, para ubicar la omisión impropia en dolo, o sea, solo por dolo se puede hacer. Es decir, tenemos que probarle que la gente, pues, sabía efectivamente que ese dinero iba para fines personales. O sea, ese dinero entró a las arcas personales, a las cuentas, y fue obviamente el fiscal debe probarle toda la trazabilidad del dinero digamos, del Estado y fue a parar a los carros y fue a parar a las cuentas personales del Mm, alcalde o de ok, las personas que están ok. vinculadas a él. O sea, esa trazabilidad la tiene que probar el fiscal. Y claro, y él obviamente ante esa evidencia en el proceso penal, los abogados debían decirle, bueno, o sea, tú has devuelto el dinero, durante ese proceso tú lo devolviste, ¿no? Y esa devolución claramente le sirve, sí, obviamente, ese comportamiento de arrepentimiento, que obviamente debe tener un efecto importante en la sentencia. O sea, el Ujú, juez, si yo soy juez y me pone en este caso, pues yo tengo que decir que ese comportamiento no sirve para mermar el delito. O sea, el delito ya está consumado. Es ok. como decir el cuchillazo en la espalda, ya se hizo, ya se consumó el delito. Lo que estamos haciendo es evitar los efectos negativos, ¿no? O sea, que se extiendan en el tiempo y lo que hizo el autor es pararlo, ¿no? Y ese comportamiento obviamente tiene un valor, pero en la determinación de la pena. O sea, en vez de darle 10 años de prisión, 10 años de pena privativa de libertad, pues le daremos unos 6, le daremos unos 7, le bajaremos a unos cuantos años en la pena. Lo curioso es que acá en el Perú, por ejemplo, no existe penas suspendidas, no existe penas que involucren libertad. A todas las penas que, sobre todo en el peculado, cuando el agraviado es el Estado, en el patrimonio del Estado, son penas Ujú. efectivas. El artículo O 77 del sea, no Código hay Penal. prisión por peculado en Perú. Sí hay prisión, pero efectiva. O ¿Cómo es sea, eso? no Disculpe. hay, o sea, digamos, acá tienes que parar en cárcel, así sea, digamos, sobre todo para peculado, está prohibido que el juez dicte una sentencia cuando le declara culpable al autor, está prohibido de darle pena suspendida, es decir, dejarlo en libertad, tiene que Ah, mandarlo a la ok. cárcel, Ok. tiene que privarle la libertad, necesariamente. Oiga, doctor, y en esa misma línea, ¿qué responsabilidad tiene el tercero, el beneficiario? También porque usted tocó en su anterior intervención, tocó algo es muy efectivo y decía que hay que también probar el fiscal de que ese dinero fue a parar para el alcalde, el supuesto alcalde que cometió el peculado y para el beneficio de él. Pero ¿qué pasa aquí también y qué responsabilidad tiene y es procesado penalmente el tercero beneficiario de esa malversación de fondo con el cual se comete el delito de peculado? Claro, el alcalde claramente es el autor, porque el delito va dirigido a él. O sea, es un delito especial, es un delito de infracción al deber institucional, es un delito que solo lo puede cometer el alcalde, pero obviamente también hay personas que se benefician, la esposa, por ejemplo, los hijos, los familiares directos, ¿verdad? Los mismos funcionarios públicos de otras municipalidades que no tienen el control de la administración de esa municipalidad, pero son funcionarios de otra municipalidad que también se benefician. Ellos también tienen que tener responsabilidad. Claro, la pregunta es, doctor, qué tipo de responsabilidad es? Bueno, si yo, por ejemplo, yo soy el alcalde y le digo a mi esposa que le va a llegar un dinero, no sé, unos 50.000 dólares le van a llegar a su cuenta, que ese dinero iba para hacer losas deportivas, estadios para la municipalidad, para la comunidad, fueron a parar a la cuenta de la mujer. Bueno, ya, esa mujer que sabe que ese dinero es del Estado porque el marido le ha dicho, oye, este dinero es del Estado, pero tú lo utilizas para esto, pues no sé, para viajes, para pagar deudas, hipotecas en el banco, qué sé yo.
la mujer si sabe de que ese dinero es fruto del Estado y lo está recibiendo, se vuelve pues no un coautor, porque ella no tiene la calidad de funcionario público, claramente. O sea, no puede ser autor, lo que puede ser es partícipe. La participación implica complicidad, ¿no? La complicidad, que es el tercero, que coadyuva a la realización del delito. O sea, claramente el alcalde por sí mismo no lo puede hacer. El alcalde necesita otras cuentas bancarias para poder hacer las transferencias ahora que todo es digital. Entonces le pide las cuentas a la mujer y le pide la cuenta al hijo también para pagar la universidad, ¿no? Entonces le dan una cuenta, una deuda inmensa, entonces ¡pum! Llega el dinero. El hijo también vuelve a ser cómplice, claro, en tanto que el fiscal dentro del proceso penal pruebe al final del proceso, en el juicio oral, que efectivamente el hijo sabía que ese dinero iba, que era del Estado, y no obstante eso, debió pararlo, decir, oye, papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás dando este dinero? ¿No? O sea, no sé, debió denunciarlo en todo caso, aunque, digamos, para él hay una facultad porque no hay denuncias obligatorias cuando son familiares directos, pero en todo caso debía haberle dicho que no, pero no denunciarlo, sino decirle que no. Pero bueno, el hijo, no obstante eso, siguió, pagó todo, y ya todo después le prueba el fiscal toda esa trazabilidad del dinero y obviamente es cómplice. Un cómplice tiene la misma pena del autor, lamentablemente, ¿no? En el Código Penal peruano, la misma pena que le llega al autor también llegará la misma pena al tercero. Claro que después ya en la práctica los fiscales lo que hacen es pedir pena un poco más baja, ¿no? Si al juez, si al autor le van a dar 10 años de cárcel, al cómplice le darán pues unos 6, ¿no? Ok. Claramente. Señoras y señoras, exactamente son las 17:02. Hemos hablado con el jurista de nuestro hermano país de Perú, James Reategui Sánchez. Estamos hablando sobre el delito de peculado, que es parte de los delitos contra la administración pública. Hemos hablado sobre las características de este delito, sobre la participación de este delito y sobre la pena efectiva que se realiza tanto en Perú y Ecuador. ¿Qué es la pena efectiva? Que obligatoriamente la persona que comete este delito, autoridad pública, tendrá que pagar con cárcel y la reparación económica cuando existe este tipo de delitos. Por darles también una aclaración y un dato, aquí en Ecuador, según el Código Orgánico Integral Penal, COIP, este delito no prescribe, son de parte de los delitos contra la administración pública, y estos delitos, una vez que se comete por una autoridad pública y es sancionada con sentencia ejecutoriada, jamás podrá volver a ocupar cargo público por prohibición constitucional. También déjenme decirles que este tipo de delitos está tipificado aquí en Ecuador y también en el hermano país de Perú, con el que hemos hablado con el doctor James Reategui Sánchez. Estimado doctor, para nosotros ha sido un gusto que se conecte. Radio Estelar es su casa. No va a ser ni la primera ni la última vez. Tocaremos otro tema de estos. Sus palabras finales, algo que quiera acotar también en su intervención. Bienvenido, doctor. Claro, gracias por digamos, por la entrevista. Ya decir solamente que en el Perú, evidentemente, también es un delito que si bien no es imprescriptible, pero tiene el doble de, digamos, se duplican los plazos de prescripción. Si prescribían a los 10 años, pues acá en el Perú, cuando es especulado, prescribirá a los 20 años. También está en la Constitución. Y claramente el delito de peculado, como lo es el delito de cohecho, colusión y todos los delitos que implican donde el agraviado es el Estado, lamentablemente son delitos, hasta algunos dicen que se fuera hasta de lesa humanidad, pero bueno, es una discusión que no vamos a entrar aquí. Muchas gracias por la intervención, quedo atento a cualquier llamado que me quieran hacer para discutir estos temas. Gracias. Invitarles, amigos, a que vean esa entrevista nuevamente, que puedan ver esta cápsula en TikTok, que la subiremos, que lo vean nuevamente en Facebook, en Radio Estelar 99.7 FM, en YouTube, y también que a todas las personas que les interese o estén estudiando y quieran saber lo que es el peculado, puedan volver a ver esta entrevista. Sin duda ha habido unos datos interesantes. ¿Qué pasa si una persona se le comprueba que hubo un faltante de dinero, hubo una malversación de fondos, pero este funcionario devuelve el dinero? Se termina el delito? El abogado James Reategui Sánchez nos ha dicho que no. En realidad, porque ya se cometió el delito. Sería de pronto un atenuante para el proceso penal, pero el delito ya se ha cometido. Un dato muy interesante a tenerlo en cuenta para los funcionarios públicos, ha tomado en cuenta también el ejemplo de los alcaldes. Estamos en vivo, mañana es Viernes Santo, mañana viernes se conmemora también la muerte de Jesucristo. Tenemos feriado en Ecuador, entiendo que también hay feriado en Perú. Sí.
en los hermanos países, decirles que disfruten en familia, que coman la fanesca en Ecuador, que viajen a sus hogares con responsabilidad. Mandarles un cordial saludo también a nuestro hermano país de Perú, al doctor James Reategui Sánchez, al doctor Alonso Peña Cabrera, fiscal también de Perú, al doctor Felipe Salas Segaras, al doctor Dugar Prieto, enviarles un fuerte abrazo. Y a usted, doctor, la radio es su casa y nos veremos ya próximamente, muy pronto, en una próxima oportunidad. Gracias. Redundando un poco. Amable. Señores y señoras, a las 18 horas viene Energía Total Plus. Sin más que agradecerles, seguimos con la programación regular de Estelar 99.7 FM.